iniciaron una grabación del seminario virtual. Entonces, ay, Dios mío, bueno, ya no me acuerdo qué estaba yo diciendo. Netos barroco. Sí, el etos barroco, ¿no? Esa resistencia, porque es otra narrativa cultural, porque es otra discursividad que negocia con el etos de la blanquitud, con el etos capitalista, pero que mantiene una resistencia. Bueno, encontré de repente por ahí la posibilidad de un vínculo de la idea de subalterno. Y luego sobre lo que tú dices de, sí, Agamben, a ver, una situación como la que vivimos problematiza nuestros esquemas mentales y nuestras emociones. Y esas no cambian de un día para el otro, ni mucho menos. Entonces, si tú te pones a leer a todos los que han escrito, pues todos reeditan y reciclan sus discursos, porque ni modo que los cambien de un día para otro. Claro que Agamben quiso ser el primero y el más protagonista, y bueno, no me gusta que se hable tanto antes de tiempo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Y hay la mirada, no sé si han visto la revista de Vientos del Sur, que es de latinoamericana, y entonces ahí María Galindo dice, no, lo que tenemos que hacer es morirnos abrazándonos y besándonos, bueno, y la postura anarquista, ¿no? Hay una entrevista, no sé si la vieron, de Marina Garcés. No. No es El País, se las puedo mandar. Entonces, ¿qué me gustó? Me gusta Marina Garcés, pero ¿qué me gustó de su entrevista? Dicen, a ver, eso de que se hizo evidente la vulnerabilidad humana, que lo repiten los filósofos y hasta Antonio Banderas, pero que no la han estado viendo todos los días, en todas partes, en los barrios, en las periferias de las ciudades. A ver, por Dios, ¿a qué hora se les ocurre que apenas estamos enterándonos de la vulnerabilidad humana? Y luego con unas ganas enormes de regresar a la normalidad. Yo digo, qué horror. Bueno, ya, qué normalidad. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muy interesante tu explicación, tema, que esto es mi reacción. No, me da muy buen material para seguir pensando, porque una de las cosas de las que ella parte en la entrevista es cómo pensar las críticas, y más bien las crisis del pensamiento crítico. O sea, y tiene muy enfrente tanto lo que ha pasado como en las revisiones o incluso en las confrontaciones a lo que se piensa de una manera como topológica, como las confrontaciones internas del marxismo o de los feminismos. Y revisa esta cuestión de crisis y piensa en buena medida no solamente en su posicionamiento provincial, ¿no? En el carácter de que tienen que estar pues situados respecto de dónde se están discutiendo, con la guía de quién, sino también lo que esa misma crisis permite ver. Y a mí me parece que respecto del panorama del COVID-19, la misma crítica parece haber entrado en una suerte de crisis. O sea, como si la necesidad de utilizar las categorías con las que se ha pensado en los últimos 30, 40 años fuera insuficiente, a veces por tratar de pensar como de manera forzada o encorsetada un proceso que es radicalmente distinto a muchos, a pesar de que se habían previsto de manera especulativa. Quizá no es lo mismo pensarlos de manera especulativa que contrastarlos con su despliegue y por otro lado, justo en esta temporalidad que señalas, ¿no? O sea, quizá es todavía demasiado pronto para pensarlo con el detenimiento necesario. Y cuando hablaba con Luis, tenía en mente, y es algo que, perdón por lo que voy a decir, pero me ha parecido que lo que se ha dicho en los círculos mexicanos, bueno, de la filosofía mexicana, y pienso en textos para periódicos de María Antonia González Valerio y Rosaura Martínez, o el de Billy López mismo, o los de Alejandra Quintero, o a lo mejor otros que no han circulado en redes
bueno, en periódicos, pero sí, por ejemplo, de una amiga mía y que fue mi profesora en otro tiempo, Senia Llévenes, a lo mejor lo conocen, me parecen mucho más sensatos. Y quizá esto a lo que refiero de lo sensato no es solamente por la necesidad de validar categorías o exploraciones previas, sino porque de alguna manera está situado en las comunidades en las cuales se despliega tanto las preocupaciones como los miedos específicos que estamos viendo. Y esta idea de la globalidad, o incluso la misma, ¿cómo decirlo? Como fantasía de que estamos enterándonos en todo momento de lo que está pasando del otro lado del mundo, en todo el planeta, es realmente como iluso. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar un pensamiento tan generalizado, tan deudor de discusiones que a veces no tienen tanto que ver? E incluso a lo mejor eso me pasó cuando estaba repasando el texto, cómo meter estos problemas, algo que de alguna manera no es necesariamente lo que dinamita o posibilita este pensamiento. Entonces, no sé si le echaron un ojo a los textos. A mí me gustaron particularmente los de María Antonia y Rosaura, y decía que era un poco como tramposo porque son mis amigas y son, pues, fueron mis profesoras o fueron mis colegas en seminarios donde hemos trabajado. Muchas de las cosas que ellas discuten en este par de publicaciones, pero me parece que una de las cosas más importantes que yo rescato de sus textos es el modo en el que bajan el nivel de imbricación entre lo que se está o lo que estamos obligados a pensar en una situación como esta y toda la trama y subtramas que hay de pensamiento crítico detrás. O sea, no hay la necesidad de hacer una enciclopedia como la que de alguna manera trata de simular este texto de sopa de ¿cómo se llama? De Wuhan. Wuhan, sí. Entonces, ¿para qué nos servirían estos textos? Sí, para problematizar, pero hay un punto en el que pareciera que quieren alcanzar una suerte de totalidad, una suerte de visión panorámica que agote los diferentes fenómenos desde un carácter previsorio. O sea, ni siquiera parecen ser diagnósticos, parecen querer ser pronósticos. Y eso es profundamente problemático. O sea, y creo que hay algo que tendríamos que pensar aquí, y es una cuestión importante y que tiene que ver las diferentes formalizaciones, o más bien las diferentes efectuaciones de la comunidad y de lo comunitario. Porque en última instancia, el modo en el que esto se va a vivir va a hacer evidentes muchas segregaciones y muchas disparidades y muchas desigualdades, no solamente en el sentido de reparto de privilegios y vulnerabilidades, sino también de situaciones concretas que no se comparten, más allá de si son privilegiadas o si son rasgos de vulnerabilidad. Entonces, algo que a mí me parecía importante de rescatar de esta categoría de los subalternos es su necesidad de ser emplazada y, por otro lado, qué es lo que queda acallado frente a esto. O sea, yo rescato en buena medida lo que dicen María Antonia y Rosaura, pero aún así me pregunto qué es lo que no se está diciendo, qué es lo que no está saliendo a flote, quizá porque las mismas condiciones de estas personas no son las propicias para la visibilidad de la experiencia que están atravesando. Entonces, parte de lo que yo me quería preguntar con Spivak era cuáles son las subalternidades respecto de este fenómeno. Porque creo que pensar que son las mismas de otros movimientos o de otros problemas políticos o históricos es no hacer la tarea. O sea, es no ponerse a pensar, y no digo en el sentido abstracto y academicista,
sino a pensar con detenimiento e incluso con una dimensión afectiva, y también desde la crisis, en todos los sentidos que eso puede implicar. ¿Qué opinan, muchachos? Pues, sí, a mí con esto que están hablando de, o sea, digamos, de la subalternidad y recuperando esta ambigüedad o digamos, ciertas imprecisiones teóricas del concepto mismo, justo yo creo que, digamos, eso no es tanto una traba analítica, que puede serlo, pero sobre todo, digamos, abre una cierta gama de posibilidades, no de englobar homogéneamente como categoría la subalternidad, sino precisamente de pensar una multiplicidad de subalternidades, y que justo, o sea, como no se identifica con el concepto de, por ejemplo, proletariado, y que no se reduce a una cuestión de clase, que, digamos, las potencias de esa categoría, en cuanto a que no se reduce a otra, digamos, o sea, a la clase o al género o a la raza, sino que puede justo no meter en el mismo saco, sino atravesar distintos campos discursivos. O sea, y también, digamos, no solo en los alcances que puede tener en Gramsci, sino también más de Gramsci. Por cierto, me pica el cuerpo. Y no sé, también como me acuerdo una pequeña línea de la entrevista donde le preguntan a Spivak que cómo se puede hacer ese salto a la subalternidad, y precisamente dice, no se salta a la subalternidad, sino que se hunde. Foro virtual, luego te hablo. Es como también tener eso en cuenta para poner justo en crisis también las concepciones de la teoría como algo que tiene que elevarse. O sea, que pensar en altura, también se trata de pensar en profundidad, digamos. Y no sé, eso es un poco lo que a mí me llegaba a la mente con la lectura. Y que en ese sentido, justo como dices, no se equipara, tiene aproximaciones, quizá con nociones como la de proletariado, ¿no? Pero si hay algo en lo que coincide en medio de todas las disparidades, es que no es algo que pueda elevarse a un ideal, y que por otro lado tampoco se pueda caracterizar como la situación más espantosa posible. O sea, tiene suficientes matices cada una de estas categorías, pero en todo caso están procurando señalar un lugar frente al poder, y un lugar en el cual no hay propiamente una toma de los medios frente a los diferentes poderes en juego. Pero en estos casos, la subalternidad no es algo que podría elevarse en el sentido de, pienso en estas categorías de Butler, ¿no? Como de vocabulario reivindicativo, que es lo que pasa, por ejemplo, en la teoría y en los movimientos queers, en la reapropiación de los insultos para utilizarlos como una suerte de bastión identitario. Y con lo subalterno, en su ambigüedad, no necesariamente pasa, porque de alguna manera la vulnerabilidad sobre la que se sostiene no puede ser elevada a una máxima idealizable. Y que en estos casos y en estas situaciones, creo que ni siquiera hemos pensado bien a bien cuáles pueden ser estas múltiples subalternidades. Creo que una de ellas tendría que ser, y pasa de manera como muy compleja por lo laboral. O sea, inevitablemente es una cuestión que atraviesa los problemas de clase, pero de una manera demasiado, bueno, mucho más precisa, o más bien más compleja. No sabría con exactitud cómo situarla dentro del vocabulario del marxismo, pero lo que tengo en mente es el tipo de vulnerabilidad al que están expuestas
las personas que trabajan en el sector de salud o las personas que en México en específico viven del mal, bueno, del estúpidamente llamado trabajo informal, perdón que lo diga así, ¿no? Pero que tienen que estárselas viendo día a día con la rarificación del escenario de trabajo y a un grado de exposición que, pues que de hecho no tenemos tan claro, quizá porque no han sido ellos quienes han podido tomar la palabra y hablar. Por eso me parecía importante pensar en esta cuestión, porque cuando ella tiene este texto de ¿puede el subalterno hablar? Cuando lo produce, una de las cosas que más le parece, que le aparecen sobre la mesa, es esta cuestión de que generalmente quien habla es ya un sujeto de enunciación, es alguien investido para poder hablar, y que por otro lado es un sujeto de discurso, y muchas veces avalado por instituciones de carácter universitario o de otro tipo, pero avalados por formaciones discursivas de saberes emplazados, para remitir un poco al vocabulario Foucaultiano. Entonces, ¿cómo podrían precisar el tipo de vulnerabilidad al que están sujetas estas diferentes subalternidades, que en este caso no parecen ser propiamente las de, no sé, raza o género, aunque quizás sí, y la cuestión aquí es pensar cómo. A ver, me gustaría decir algo. Sí. Como dos cosas. Yo no me considero marxista, o sea, si acaso posto, bueno, ya llevas en las venas, estoy en el enfoque de la modernidad colonialidad, me gusta porque asume los grandes antagonismos sociales, pero no soy capitalocéntrica, considero que la modernidad colonialidad es un andamiaje, patriarcado, colonialidad, capitalismo, etcétera, sin encontrar determinaciones últimas, que creo que a mi juicio no ayudan suficiente a entender precisamente la crisis civilizatoria. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de subalterno, que tiene esa ventaja de ambigüedad, también tiene la desventaja, precisamente porque viene del que manda y es subalterno, de ignorar la expropiación que el dominador hace del dominado. La expoliación, la negación, la explotación, la apropiación. Suena como una escala, ¿sí? El que domina y el subalterno. No, el que domina, domina gracias al subalterno. No sé si así lo manejes, Piva. Pero me parece que le quita la conflictividad clasista, si nos vamos al concepto que en ese sentido no me agrada mucho la categoría, pero tampoco me desagrada. Ahora, el tema en el que estamos, creo que aquí surge el tema del Estado. ¿Sí? Es decir, el Estado, su subjetividad subyacente es precisamente el varón blanco, heterosexual, productivo, etcétera. Automáticamente, el Estado tiene una lógica que domestica cualquier alteridad. Entonces, los LGTB, bueno, sí, los mete y crea una comisión y una secretaría para LGTB. Las mujeres, sí, una secretaría para las mujeres. Y entonces refuncionaliza la subalternidad. ¿Qué ha hecho con las poblaciones indígenas? Una refuncionalización de la diferencia para su manipulación clientelar, pero la jerarquía clasista, racista, ahí está. ¿Sí? Entonces me parece que aquí entra mucho el tema de qué está pasando con la reconfiguración del Estado a raíz de la pandemia. Como que me parece que ya antes teníamos todo el tema de un Estado reconfigurado de manera muy fuerte, sobre todo en el caso de México, con toda la cuestión los cárteles y el crimen organizado y áreas donde la soberanía no funciona, o sea, la soberanía la tienen otros, en fin. Entonces me parece que a lo mejor reflexionar sobre estar atentos a cómo se está reconfigurando el Estado en esta pandemia, a lo mejor puede ser útil.
Y luego estaba yo pensando ahorita que decías, a ver, que de nuevo subalternos. Por supuesto, clase, etnia, raza, todo eso se cruza. Estaba yo pensando en toda la discusión que se ha desatado en torno a que los ancianos, primero los jóvenes, el triaje famoso, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, primero me llama la atención que se simplifique el debate ético. Bueno, si hay un respirador y tú, Cuauhtémoc, tienes COVID y yo tengo el respirador, yo digo es para Cuauhtémoc, no es para mí, porque yo ya tengo 78. Eso digo yo, a lo mejor no soy suficientemente sensible a mis homólogos de edad, pero el que ya sea por principio, está ocurriendo entonces que los viejos, los ancianos y las personas con discapacidad, en este ámbito de la supervivencia en el COVID, aparecen con una especial vulnerabilidad. No solo porque les agreda la enfermedad, sino porque en la atención no se les va a dar prioridad. Y a lo mejor por razones válidas, no. Pero bueno, el tema de la edad, el tema del envejecimiento mundial de la población y lo que eso significa en términos de vulnerabilidad. Bueno, me vino la idea ahorita. Sí, ya. Habían pedido la palabra, creo que Juan Pablo. Y yo se la quité. Pablo, perdón, y Valeria. Perdón, Valeria. Ay, Dios mío, ya sabes que No, fue después. Ah, bueno. También creo que Luis había puesto la manita y no sé si después la quitó. Voy a atrever a hablar porque la verdad sí me sentí un poco intimidada con tantos personajes y sobre todo porque vengo de una formación de ingeniería, entonces sé que no es mi fuerte tanto estos espacios, pero sí quiero compartir un poco lo que me mueve y me provoca escucharles, ¿no? Sobre todo como con esta lectura, busqué un videito de ella, se me hace más fácil como ver videos o contenido visual, entonces por ahí escuché una entrevista con la Universidad de Chile que le hicieron a ella y a Spivak, ajá. Ah, ok. Sí. Entonces y con esto que dicen, me quedé pensando y analizando, estoy en una AC y entonces en estos tiempos están llegando como muchas convocatorias, muchas propuestas desde CONACYT, sobre todo, y desde organismos internacionales, ¿no? O empresas transnacionales como Toyota o Premio Santander, como que se ha intensificado todas estas convocatorias que están sacando estas empresas u organizaciones académicas para dar recursos a aquellos que vayan para dar recursos a organizaciones, a académicos o a asociaciones que vayan a producir conocimiento o que den propuestas para solucionar lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces me hace mucho ruido porque pues sí, a quienes están llegando esos recursos y para producir un conocimiento y propuestas que van a venir desde dónde, ¿no? Como en dónde están paradas esas personas y qué están intentando o qué estamos intentando representar también en estas organizaciones, en estas propuestas o en estos conocimientos generados, ¿no? Entonces sí, como que me deja mucho pensando en cómo se está reconstruyendo ahorita y cómo se va a reconstruir no solo el Estado, sino como toda la sociedad y todas las dinámicas socioeconómicas, ¿no? Sobre todo si estamos únicamente escuchando a estas figuras o a estas organizaciones. Me pregunto cómo desde este aislamiento estamos escuchando a esos vulnerables, a esas vulnerables, ¿no? Y pues sí, como que esas preguntas me brotaron con escucharles y quería compartírselas. José Pablo también quería hablar, creo, ¿verdad? Che, ¿sí me escucho? Sí. Sí. Ah, muy bien. Me disculpo porque me anda fallando un montón la computadora. Entonces no puedo ni poner ni la cámara, ni luego se oye medio mal.
Pero bueno, yo también lo que quería decir es que, pues aprovechando, digamos, la lectura y justo la categoría de subalterno, que también valdría la pena, pues pensar tanto el Estado como justo la categoría de subalterno en términos de Gramsci, ¿no? Pienso sobre todo en el cuaderno 25, de forma particular del parágrafo 5 del cuaderno 25, ¿no? De Gramsci, en donde se habla específicamente del análisis histórico de la categoría del subalterno, ¿no? Primero, cómo deja en claro su, digamos, definición del Estado, ¿no? Cómo está concibiendo el Estado Gramsci, dentro del cual se está insertando el subalterno, ¿no? Que no es el Estado simplemente como unidad de lo político con lo jurídico, sino también la unión del Estado con la sociedad política, o, perdón, la sociedad política como Estado junto con la sociedad civil, ¿no? Entendiendo esto como una, digamos, una división pedagógica, no es como que esté por un lado la sociedad política y por otro la sociedad civil, digamos, en paréntesis. Y que bueno, que la historia digamos, de los subalternos siempre es una historia disgregada. Es decir, no se puede hacer un análisis histórico, pues, lineal o como una historia, o hacer una historia, por ejemplo, del desarrollo de los estados, sino que se tiene que buscar, digamos, los chispazos, ¿no? Los chispazos en los cuales emerge el subalterno, y también cómo es que el subalterno solo se manifiesta, según Gramsci, o bueno, no solo se manifiesta, sino que cuando queda clara su presencia en la historia es cuando triunfa también, ¿no? Es decir, que en los momentos en los que no vence es mucho más difícil de percibir la historia de los subalternos, ¿no? Es como un, no sé, me extrañó cómo interpretar esa, digamos, esa observación de Gramsci, ¿no? Sobre el análisis de los subalternos. Ahora, también como que lo que quería decir, como para no perderme tanto, es que Gramsci comparte en este parágrafo, en el quinto parágrafo del cuaderno 25, una especie como de metodología para estudiar al subalterno, ¿no? Primero, el estudio clásico, ¿no? De la formación histórica a partir de la producción económica y de su origen, y luego cómo es que el subalterno nace, digamos, de otros grupos anteriores, de los cuales conserva cierta mentalidad, cierta ideología, ciertos fines, ¿no? Que se dieron a la cultura subalterna. Y luego, después de este análisis, la adhesión activa o pasiva a las formas políticas dominantes, es decir, cómo es que el subalterno se inserta entre las dinámicas, digamos, de poder, que ahorita en el caso del coronavirus, pues queda muy claro, ¿no? El papel de los médicos, cómo se está posicionando, el papel, pues, de la gente que tiene que salir a trabajar a las calles, por ejemplo, que si de las amas de casa también, que se les multiplica la tarea, el papel de la mujer como hiperexplotada, incluso en algunos casos todavía más que en la cotidianidad. Luego también de aquí, cómo es que estas asociaciones, digamos, del subalterno también pueden devenir de nuevo en una serie de grupos dominantes, ¿no? Es decir, y cómo también los grupos dominantes se comienzan a organizar para producir ciertos consensos en las clases subalternas para que no, digamos, su discurso se haga hegemónico. En este caso también sería interesante observar cómo Morena se ha apropiado de gran parte de los discursos, digamos, subalternos, cómo es que digamos, las discusiones, por ejemplo, en redes sociales ahora giran en torno a lo que dice López-Gatell, o que si lo que dijo López-Gatell estaba bien y luego el que lo criticara de TV Azteca pues ya estaba mal y todos contra él, ¿no? O sea, cómo hay una apropiación de los discursos y se definen en ciertos términos y condiciones que, digamos, al Estado, en este sentido, como sociedad política, trata de en medio de, digamos, una organización hegemónica. Luego de ahí, cómo las propias formaciones de los grupos subalternos pueden servir como reivindicaciones de carácter restringido o parcial, ¿no? También esto, cómo pese a esta dinámica, ¿no? Y a esta incorporación, por ejemplo, de Morena de ciertos discursos subalternos, también hay posibilidades de que este subalterno pueda reivindicar ciertas luchas parciales o incluso que vayan un poco más allá.
y cómo estas luchas parciales en algún punto pueden devenir algo mucho más general. Después de cómo estas formaciones, digamos, de grupos subalternos pueden llegar a tomar cierta autonomía de estos propios grupos subalternos y empiezan a emerger otros grupos que comienzan a pensar como la subalternidad, ¿no? Cómo se va produciendo un discurso contrahegemónico que va tomando consenso. Me parece que el caso más claro, pues, es el ZLN, ¿no? Pienso yo, no, ahorita, como el primero que me viene a la cabeza. Y finalmente, cómo es que estas formaciones subalternas pueden llegar a tomar una autonomía integral, como lo pienso otra vez en el caso del ZLN, o bien pueden ser disgregadas por medio de no haber producido consenso o por medio de que una clase hegemónica dominante haya producido todavía más consenso que ellos, ¿no? Entonces, digamos, esto nada más como para dejarlo sobre la mesa, como la metodología más o menos que propone Gramsci para el análisis de los estudios subalternos. Y ya, me callo. Voy a dar una clase sobre Gramsci. Pero bueno Gracias. leerlo. Que alguien tiene la mano levantada, es Yami, creo. Hola, bueno, yo soy Yami. A mí me ha tocado observar la situación como del Sí. COVID y todo esto desde los mercados y centrales de abastos. Y no sé, para mí que el análisis de los grandes héroes y de las personas que están en primera línea, que siempre se utilice como este discurso de que son los médicos y todo esto, no sé, como que a mí me duele porque de las personas que estamos en la central de abastos, pues, por ejemplo, nos las están cerrando en la central de abastos de Iztapalapa, pues ya van varios muertos. Hoy ya confirmaron que van muriendo varios. Yo estoy ubicada en Hidalgo, en la central de abastos que yo estoy, y pues en el momento en el que esta central de abastos, que estaba como en primera línea de atención como a una necesidad básica como la alimentación, empieza a tener muertes, pues obviamente a nosotros nos preocupa y por ejemplo, la persona que se dedica a vender fruta en la central de abastos donde yo estoy justamente, ya decidió cerrar la próxima semana. Y no sé, como que también de todo lo que he escuchado me quedo pensando como en cuál sería como mi posición, o sea, como me llama la atención que se utiliza mucho como esta frase de vulnerados o vulnerable y pues no sé, a mí personalmente no me gusta pensarme como alguien vulnerable al interior de este espacio y me pongo a pensar también como con todas las personas con las que yo convivo, que son cargadores, que todo esto y pensarnos como vulnerables es como chale, o sea, como para Ajá. mí sería como que me resten mi dignidad, por así decirlo. Okay. Y pues no sé, como por ahí más o menos. También como ver en estas transformaciones del Estado, pues ahorita algo que, bueno, Maru es mi asesora, y ayer platicábamos de que los mercados, pues hay un mercado tradicional que lleva siglos acá y lo militarizaron el martes. Entonces, ¿cómo está funcionando el Estado en los mercados que ahora cada calle tiene una, o sea, cada calle para que las personas que son tianguistas no puedan ir a vender? A mí personalmente me enoja mucho y que sea como algo que todavía, o sea, es como, chale, por un lado estoy escuchando a Zizek, ¿no? Que está diciendo como, ya el capitalismo murió. A la vez veo como la situación de nosotros de verdad nos están cerrando y que si ahorita ya militarizaron este espacio que es un tianguis tradicional de siglos, ¿qué va a pasar cuando pasen 2 meses
y queramos volvernos a organizar. O sea, de verdad va a haber como la posibilidad de que sigamos existiendo. O sea, también como que me confronta muchísimo el ver que a Walmart, a Bodega Aurrerá y todos estos espacios no los militarizan. ¿Y por qué a nosotros sí? Como que hasta ahí le dejo. Pues va a haber el comentario de Luis. Creo que primero quería a Jesús Torrano, entonces le cedo el turno. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, yo sí. Bueno, bueno, también igual que Vale, no sabía si participar o no, porque siendo muy sincero, traté de leer el texto, pero la verdad es que se me complicó mucho entenderle, además porque, digo, yo no estoy como que muy acostumbrado a este tipo de estudios. Digamos que el único acercamiento que había tenido con Spivak había sido en un texto que no sé si es el que estás mencionando tú, que habla del subalterno, pero bueno, Spivak hablaba sobre... O sea, digamos que la crítica que quiero hacer aquí sería más como un tema, por lo mismo que dijo Jeremy, sobre esta idea como que de cómo se está poniendo en juego esta idea de la modernidad, ¿no? Porque Spivak en un texto, no recuerdo cuál, ella lo que hacía era denunciar un proyecto que se había intentado hacer en un río, en una comunidad, no sé si de la India o de Indonesia, pero se supone que se conformó como un programa en la ONU para ayudar a esta comunidad que pensaban necesitaba ayuda, iba el primer error, y veían que anualmente un río se desbordaba, y ese río que se desbordaba destruía casas, destruía cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace esta reunión internacional y al final como que la respuesta fue entubar el río, un río que había estado... Entonces, lo que decía Spivak es que, bueno, o sea, realmente fueron muy tontos, por no decir otra palabra, porque en tantos años que existía esa civilización junto a ese río, no se pudieron imaginar que la civilización ya estaba adaptada al río y que las crecidas del río al momento de subir, al momento de estar altas, pues significaban un sistema de producción distinto al que cuando estaban, a que cuando el río estaba reducido, ¿no? Eso, o sea, es la negación de un conocimiento que, pues bueno, creo que lo dice muy, muy bien Buenaventura de Sousa, un epistemicidio. Entonces, básicamente es esto, con lo que más, queda más claro creo que con lo que dices del tianguis, porque yo lo pienso así, realmente, si nos damos cuenta, el proyecto moderno de globalización y todas estas jaladas no está como tal haciendo caso a estas subalternidades, que la verdad no entiendo muy bien el concepto, pero más o menos creo. Pero, digo, para mí es como muy interesante, ¿no? Cómo se están generando estos espacios de discusión a nivel internacional sobre la pandemia y todo esto, y que cuando en el marco de la globalización existe algo que es la rendición de cuentas o como buscar la participación ciudadana, realmente no está sucediendo, o si está sucediendo es realmente a quienes están consultando. Entonces, pues sí, o sea, yo no soy muy creyente de este tipo de como tesis fatalistas de que es el fin de una época gracias al COVID y ajá, el fin del capitalismo, porque realmente se ha demostrado con otras pandemias, otro tipo de eventos, que el capitalismo y todo el sistema moderno se amolda y muta y se vuelve inclusive peor, ¿no? O si no peor, se vuelve más sutil, que siento que es más peligroso. Entonces, digo, por ahí sería como mi intervención, o sea, realmente, pues checar que no creo que con el COVID estemos viendo una fractura del proyecto moderno como tal, sino realmente hay una articulación, realmente está respondiendo a como debería de responder con este tipo
programas y financiamientos, porque también tendríamos que ver, cómo las multinacionales no están siendo tan impactadas como realmente pensamos, o cómo se están buscando salvar ciertos sectores en lugar de otros, y no sé, igual esto de que la crisis que viene después o post-COVID, pues también tendríamos que, o sea, como realmente cuestionarnos eso, ¿no? Entonces, pues sí, no sé. Bueno, yo la dejaría estar. Mira, ¿a quién le pido la palabra? Tómala. Me quedé, bueno, estoy de acuerdo con Jesús en la idea de, a ver, son andamiajes de larga duración que no se pueden revertir, aunque sea San Francisco de Asís el que se dedica a coordinar la movilidad humana. La industria automovilística es el mejor ejemplo de la irracionalidad tan difícil de revertir. Bueno, pero me atoré en la idea de Yamile, porque lo que está viviendo Yamile es muy impresionante. Me quedé atorada en la idea de no me gusta que me llamen vulnerable, vulnerada. Y entonces tenemos todo ese problema de la categoría de subalterno. La estamos diciendo los de arriba, ¿sí? Ha sido como la de indígenas, se pasó a la de pueblos indios, como políticamente más aguerrida. Sin embargo, la gente, yo viví 15 años en una comunidad indígena, les quiero decir. Entonces, muchos grupos no indígenas originarios, afrodescendientes, conozco gente negra en Colombia que dice no somos afrodescendientes, son identidades que nos imponen de arriba el Estado, los académicos, etcétera, ¿no? Y yo creo que Yamile está también en esa lectura de esta autora nigeriana que habla de los pobres. Y entonces resulta que toda la dignidad humana y toda la riqueza humana de las personas queda metida en una categoría que les quita su dignidad. ¿En qué medida y ahorita oyendo a Yamile, en qué medida la categoría de subalterno reduce la identidad de ciertos colectivos? Nada más me quedó ahí a ver, Yamile, tú que eres más sensible a eso, ¿qué nos dices? Porque hablar de vulnerables, vulnerabilidad, subalternos, bueno, ahí estamos en ese ámbito de los antagonismos sociales de la población ignorada, invisibilizada, explotada, excluida, expulsada, etcétera. Pues, no sé, me quedaba pensando mucho como al inicio se hablaba como, no sé, por ejemplo, está este compañero que es homosexual, pero que él dice, pues a mí no me digas homosexual, yo claramente tengo esta posición de marica. Y Ajá. También tengo mis compañeros que como en todo este racismo que pues se vive al interior de la Ciudad de México, pues dice, a mí el que me digan prieto hasta me da orgullo, para mí la condición de prieto es como una manera de asumir mi dignidad y refuncionalizar como mi identidad y todo esto. También, pues no sé, en mi caso, en el mercado, hay algo que, por ejemplo, nosotros el estigma que más nos hacen es como, ustedes son sucios, ¿no? Ustedes como por ser sucios. Y también por el lenguaje que utilizamos, y utilizamos groserías y por todo por el estilo, es como, ya somos nacos por decir groserías o por hacer chiflidos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando, no sé, a alguien le da orgullo utilizar un mandil del mercado que tienen como una forma muy peculiar y claramente como desde ahí? No sé, o sea, como que yo lo sentí, pienso mucho, por así decirlo, o sea, como que creo que sí es importante como, pues que hable la persona, no sé si utilizar subalterna, pero por ejemplo, cuando escucho a mis compañeros que se afirman como prietos y prietas y que ahora se dedican a rapear y a hacer poesía y abren como el spoken word y todo esto, pues no sé, para mí es impresionante como
el cómo hablan, o sea, de verdad para mí es bonito. Y también en este mundo de que se están imaginando de distintas formas, o sea, como, no sé, es que yo sé que voy a caer como en tintes románticos, pero para mí, o sea, de verdad, estas personas que están trabajando el racismo, pero desde el rap, desde la poesía, y que están abriendo, como justo dicen, que son otras formas de imaginación política. A mí, no sé, me encanta eso. Luis, tienes la mano levantada. Así, bien disciplinado. Que igual de esto, o sea, de lo primero que decía Yami de la central de abastos, me recordó, creo que justo es en el texto de Rosaura y María Antonia, o sea, de cómo la vida de los cuerpos dependen de la vida de otros, y digamos, no nada más el personal médico, y cómo también está este problema de que por más que estos trabajadoras tengan su licencia de trabajadores esenciales, o sea, se les sigue, por ejemplo, se les militariza el mercado, la central, y como, por ejemplo, aquí yo les contaba la semana pasada que a las 8 de la noche siempre hay un aplausatón donde la colonia le aplaude al personal médico que está ahí día a día dándole frente al COVID y demás. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? En Medellín, en el poblado. Ok, muy bien, gracias. Sí, sí. Y, pero luego, o sea, uno averigua cómo están las situaciones, por ejemplo, en las clínicas, en los centros de salud y demás, y terrible, ¿no? O sea, condiciones deplorables. Entonces se le está pagando con aplausos y nada más. Lo mismo, y no solo al personal médico, ¿no? Entonces, como este doble discurso, entonces sí, trabajador esencial, pero, o sea, digamos, bajo qué condiciones, eso por un lado. Otro, con esto también que decía Maru, digamos, el lugar de enunciación y quién denomina de tal manera a quién, y retornando un poco como a este problema de Spivak, de si los subalternos hablan, y también, bueno, hace rato que mencionaste a Foucault, me dio para pensarlo en clave Foucaultiana, ¿no? Es decir, siempre se puede decir, por ejemplo, una verdad desde una exterioridad salvaje, pero el problema ahí no está en si se tiene o no una verdad, sino si se está o no en la verdad. Entonces, ¿quién está en la verdad? Y cómo se producen estos discursos, quién los enuncia, desde dónde, y también esto que decía Spivak de la peligrosidad de enunciarse como subalterno, es decir, o sea que si bien tiene sus potencias políticas, también tiene sus riesgos. Eh, por ejemplo, citándolo en la Academia Norteamericana, si desde ahí se hacen estos estudios culturales subalternos, tienen también ese peligro de, digamos, imperialista, como este ejemplo que ponía de aprender la lengua de otras culturas y demás, pero que también ahí se cuela o se puede colar por lo menos ciertos juegos imperialistas eh, a nivel cultural, por ejemplo. Entonces también, digamos, la categoría de subalterno no queda exenta de ello, nada más como para ponerlo en juego. Sí. De las cosas que han dicho todos, me parece muy interesante retomar justo lo que ya han dicho. O sea, a este carácter inenarrable habla también de cómo su articulación ya en términos de una identidad politizada y posicionada frente a ciertas situaciones o frente a ciertos poderes, descoloca el carácter como puro, pero al mismo tiempo ambiguo de lo subalterno. Y por otro lado, o sea, al momento en el que se hacen narrativas, y lo pienso justo, por ejemplo, con mucha claridad con con los movimientos maricas, queers, lésbicos, etcétera. O sea, una categoría como la de gay
tiene unos ciertos usos políticos, pero también tiene sus limitaciones, sobre todo cuando empieza a ser capturada y a ser reproducida por una hegemonía heterocéntrica. Exacto. Y cuando se hace de las diferencias entre las identidades o las preferencias sexuales, justo una gama de categorías utilizables para el Estado y los diferentes fines de control, ya sea identitario, ya sea de poblaciones, o ya sea incluso hasta de orden mercantil. Y es uno de los problemas de salir de este estado de subalternidad. O sea que sí, me parece muy importante que veamos tanto lo que dice Luis, ¿no? Su potencial político, pero al mismo tiempo sus limitaciones. O sea, porque por otro lado, que haya una cierta emergencia hacia un discurso mucho más cifrado en la institucionalidad, sí permite ciertas cosas, aunque al mismo tiempo empieza a construir un nuevo reparto de prohibiciones y de posibilidades. Entonces, su normalización hace esta práctica doble. Ella trabaja esta categoría, en inglés es double bind, que en castellano sería, no hay como una traducción precisa para el bind en castellano, pero podríamos pensarlo con la figura retórica de una espada de doble filo. O sea, permite y posibilita una institucionalidad, un marco legal, un marco civil o ciudadano. O sea, y es importante de alguna manera en la participación de ciertos privilegios o derechos, pero al mismo tiempo empieza a regular y a homologar y a homogenizar con todo lo que la norma inevitablemente hace como aplanamiento de asperidades o de disparidades o desigualdades. Entonces, este carácter inenarrable, yo creo que en el ámbito ya cuando no es propiamente subalterno, sino un problema político más visible, justo como el del triaje, es importante aquí retomar, y yo creo que por ello, ella es de alguna manera muy deudora del pensamiento de la deconstrucción de Derrida. Y es necesario pensar aquí en los indecidibles, sin que indecidible signifique no tomar partido, sino simplemente no universalizar entre lecturas extremadas. Y pensar en cada caso las cuestiones éticas, sabiendo que se puede ser no ético, sabiendo que se puede estar en el error. Y justo como dice ella, no solamente en el sentido retórico, sino en un sentido político. Y eso ha pasado muchas veces con este tipo de problemas. Y que, pues, esta cuestión de la representatividad me parece bien interesante con estas cuestiones de bioética y del triaje en específico, ¿no? Qué bueno que haya quien se dedique a estudiar bioética, pero cuando se hace un comité y se hacen este tipo como de códigos de cómo proceder, realmente uno se pregunta los alcances de la autorización. Ajá. Y en esta cuestión también se me hace bien interesante, que también mencionan Mariana y Rosaura, ¿en qué medida podemos compensarles, por ejemplo, al personal, no solo médico, sino de otro tipo, cuando hacen la toma de decisiones sobre vidas? Porque es algo que tienen que hacer, inevitablemente, que en el mejor de los casos pensamos que van a considerar lo que están decidiendo las personas involucradas y que no tiene que venir desde un manual. O sea, a lo mejor puede haber casos en los que los mismos personas que están involucradas en la decisión puedan decir que vaya para acá o que vaya para allá. O sea, que se pueda pensar en ese sentido y no solamente a partir de un manual. Pero cuando no se pueda, si se tiene que tomar esta suerte de decisiones sobre manual, una consideración más amplia sobre la salud mental y afectiva de los médicos. A pesar de que sabemos que eso es algo inevitablemente irreparable y que implica economías políticas totalmente desiguales. Pero bueno, lo que pienso aquí es cómo se puede compensar
dar la muerte, a pesar de que se haga en un marco ético? ¿Qué tipo de compensabilidad cabe? Realmente es una cuestión muy problemática. Es un tema muy duro. Algo que me parece que es importante abordar es de qué manera toda la concentración sobre el tema del COVID, y estoy pensando un poco en Colombia, está desplazando situaciones, según tengo entendido, ya nadie habla de las FARC, ni del proceso de paz, ni de nada. Aquí ya no, de los homicidios, feminicidios se habla poco. O sea, ¿qué significa ese desplazamiento de discurso visual, de información y de todo, de realidades muy fuertes? Hasta incluso de las vacunaciones contra sarampión, contra un montón de enfermedades que pueden ser igual de graves. O sea, el desplazamiento de problemas que siguen siendo centrales y que siguen ocurriendo. O sea, en marzo hubo 2.500 homicidios en México, ¿sí? Por ejemplo, es el dato que tengo ahorita fresco. Me hago preguntas, no, nada más me hago preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Y qué desplazamientos se pueden estar haciendo también intencionales, como está haciendo Trump? Como no le funciona, como ha hecho un ridículo en torno a la pandemia, pues entonces manda barcos a Venezuela y a Irán, etcétera. No sé, como todo ese rejuego de desplazamientos. Nada más, yo sé que es otro tema, pero se me ocurrió ahorita. A ver, creo que quiere comentar Yami, ¿verdad? Bueno, justamente la semana pasada, cuando hablábamos con Billy, surgía la pregunta, ¿y cómo nos vamos a abrazar después de la pandemia? Está maravilloso. Envueltos en bolsas, yo creo. Pues a mí no me toquen, que ando chido. Se van a inventar abrazadores como condones, quizá. Eso está genial. Está genial, pero es terrible. Entonces no voy a saber abrazar tampoco. Bueno, yo creo que, yo no sé en qué época tuvieron en la India una pandemia de esto que nada más se saludan así, los japoneses también. O sea, ya no nos vamos a abrazar, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y ahí, o sea, como en ese sentido también como, no sé, pues retomar como lo que decía María Galindo, o sea, como justo lo que decías, Maru, al inicio de... No sé. Urámonos, pero besándonos y abrazándonos. Bueno, estás tocando el tema de la relación entre vida y dignidad, finalmente. O sea, si nos ponemos a hacer una reflexión ética más de fondo, la vida no es un absoluto, porque a veces se da la vida por otros. Entonces, la vida entra en conflicto con la dignidad, la vida individual entra en conflicto con otras vidas individuales, todo el tema ahorita del triaje. La vida individual puede entrar en conflicto con la vida colectiva y viceversa. Bueno, ahí hay toda la complejidad de la vida de las generaciones presentes con respecto a las generaciones futuras. Nos gastamos toda el agua y que se mueran de sed nuestros nietos, o que los macabeos que se suicidan porque los romanos no los sometan, entonces la dignidad colectiva frente a la vida, en fin, es toda la temática de la complejidad de vida, dignidad individual, colectiva, que se cruzan y que se suele simplificar de una manera, no sé, siempre me preocupa cuando se simplifican todas esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, puedes decidirnos morirnos abrazándonos, siempre y cuando al que abrazamos esté de acuerdo con morirse.
es interesante en ese sentido cómo se puede hacer de la experiencia que tuvieron las identidades de las periferias sexuales con la pandemia del VIH y del SIDA en los años 80 y en los 90, como una suerte de, no propiamente un laboratorio, pero sí un precedente respecto de las tomas de decisiones sobre el porvenir de la interacción, ¿no? Y que justo en los 90 y a principios de los 2000 el uso del condón se convirtió en la población marica y gay en específico una suerte de mandato, y que no fue sino hasta cerca de hace 15 años que se empezó a problematizar esta cuestión que señala Maru, Claro, sí. ¿no? De, pues, es una toma de decisiones al final del día ética que involucra a las personas que están en la relación, ¿no? O sea, y ya, bueno, lo enmarqué en esta población en específico porque fue donde se discutió y donde se asentó la visibilidad del problema de esta pandemia. Ahora ya escapó de esta población y es un problema mucho más del orden de los adolescentes o de la vida conyugal, principalmente de mujeres, y que no tienen una acceso a una educación sexual o no tienen acceso a una dominancia sobre las condiciones específicas de las relaciones sexuales. O sea, pienso en amas de casa, ¿no? Pero cuando esto se pensó en términos poblacionales, concretos, con las identidades maricas y en específico, más bien con las identidades periféricas de la sexualidad y en específico con los maricas y homosexuales, involucró también un replanteamiento respecto de sus identidades y sus tomas de decisión sobre cómo vivir. ¿Nadie más va a participar? Perdón. Sí, iba a decir que tú querías participar. Sí. Que ya también en esto que decías en torno al tema de cómo nos vamos a abrazar después de lo del coronavirus, yo también pensaba que no solo es preguntarse por el abrazo, sino por el deseo de abrazar, ¿no? También digamos que esta es la cuestión de la producción del deseo. ¿Quién está hablando? ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Yo, José Pablo. José Pablo, ok, sí, perdón. No te preocupes, Maru, es que no puedo activar la cámara. Sí, está bien, ya. Técnicas. Está bien. Bueno, okay. Decía esto, ¿no? De que no solo es la posibilidad del abrazo, sino el deseo de abrazar también, ¿no? Lo que está en juego después de la pandemia, de todo esto del coronavirus. Y luego también algo que me angustia mucho desde el comienzo de la pandemia es la interpretación de la vida, ¿no? O sea, la vida en términos de durabilidad, digamos, cuantificable, ¿no? ¿Cuántos años es lo posible para vivir? Y no digamos en términos de intensidad, de cómo es que se vive esa vida, digamos, en cada quien desde sus posibilidades, ¿no? Entonces también aquí está, por ejemplo, esta disyuntiva, ¿no? De, bueno, preferible morir abrazados todos, pero habiendo vivido según, digamos, nuestros deseos, según nuestra voluntad, según poner en acción aquello que nosotros considerábamos como el, por así decirlo, correcto, por meterle términos ahí un poco más legalistas morales, aunque no me guste tanto. Uh-huh. O cómo, ¿no? También, y de ahí, a lo que me lleva también a pensar es, ¿qué se va a ser el imperativo? ¿Cuál va a ser el imperativo moral, ¿no? Después de esto, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, el postulado, el imperativo categórico, ¿no? Que se va a imponer, ¿no? ¿Qué se va a hacer en el marco de la ley, ¿no? ¿Qué va a ser lo autorizable y qué va a ser lo, digamos, lo que tiene que desaparecer? ¿Qué sensibilidad va a ser permitida y cuál no va a ser permitida? ¿Qué acción va a ser permitida y cuál no? Y también en ese imperativo, ¿cómo se van a usar los vacíos de los cómo, ¿no? Se nos va a decir, no lo dudo, de alguna forma, qué se debe de hacer,
como consecuencia de la pandemia, pero digamos que en esos cómos es en donde ejerce digamos, el poder, ¿no? También cómo se van a volver a articular los distintos dispositivos de poder y de control a partir de la pandemia. Sería como otra pregunta que me surge. Y también, ¿qué deseos se van a hacer hegemónicos? Y esos deseos, ¿para qué van a ser? O sea, ¿qué potencias van a permitir esos deseos? ¿Y a quién van a responder esos deseos? ¿Van a responder en términos de clase? ¿Van a responder a una lógica de algún subalterno, ahorita que estamos utilizando la categoría? ¿Va a responder a términos de cuestión de género, de control colonial, imperial, racial, etcétera, ¿no? También sería como el otro cuestionamiento que me surge ahorita con todo lo que discuten. Y ya creo que Luis quiere hablar, entonces me callo. Gracias, Pablo. Voy a hablar más seguido, a ver si así te callas más seguido. Nada, no sirve. Sí, pues, digamos, justo ahora que empezaste a hablar de los imperativos morales y demás, categóricos, justo a mí, bueno, yo lo que quería problematizar era la peligrosidad de eso. Por ejemplo, ahora que Cuitláhuac también hablaba de, digamos, esta deuda de Spivak con Derrida, y pensar la ética desde Derrida. O sea, por ejemplo, en este de fuerza de ley hace este símil con la indecibilidad de que es tomar una decisión ahí donde no hay ningún mapa, o sea, no hay ninguna guía para decidir en lo ético, que es siempre casuístico, siempre singular. Entonces, por ejemplo, igual volviendo a esto que decía Maru de las competencias por el respirador, por ejemplo, ella decía que no, pues que se lo den al otro. Y, por ejemplo, si, no sé, estamos Maru y yo compitiendo por el respirador, yo como joven, o sea, no como joven, pero yo siendo más joven, no es que esté diciendo que no eres joven, Maru, yo diría que se lo dieran a Maru. No. Pero no, sí. Hay un paso entre decidir eso singularmente, hacer un manual que diga que se lo den a las Marus, ¿no? Entonces, yo sí lo cedería, pero yo no lo haría imperativo, porque entonces estaría condenando a los Luises a cedérselos a las Marus. Y eso tiene incluso, yo creo, tintes fachos, ¿no? Ese tipo de decisiones y universalización. Y ya nada más para, bueno, no, otras dos cosas. Sobre esto que también decía Cuitláhuac sobre las sexualidades periféricas y demás. Hace poco estábamos viendo de tarea hace como 2 días o ayer, un stand-up de una comediante que se llama, o sea, era de tarea, quiero aclarar, pero sí está bueno. Se llama Hannah Gatsby o algo así, y justo ella empezaba a hablar de la performatividad de ciertos, o de cómo se forman ciertos sujetos, también, por ejemplo, lésbicos, ¿no? Y en estos parades y los, ¿cómo se dice? Bueno, en estas marchas así súper extravagantes, sí, del orgullo, ella decía, bueno, ¿y a dónde vamos las lesbianas tranquilas? Que no queremos andar ahí, pues en ese desmadre tan fiestero. Soy lesbiana, pero al parecer soy una mala lesbiana porque pues no le entro a eso, no me interesa. Entonces también, cómo en las sexualidades periféricas, no solo en las sexualidades, pues, sino para volver un poco a Spivak, cómo las subalternidades también se forman ciertas sujeciones, ¿no? Hay procesos de sujeción ahí, tampoco están exentas, no son solo, digamos, hegemónicas. Eso por otro lado, y ya nada, lo último, así para también bajar bastante mis propios esfuerzos de pensar. Más bien quiero recordar una escena de Los Simpson, donde es que con esto que están diciendo de salir a abrazarnos, me recuerda este capítulo en el que va a caer un asteroide en Springfield y todos se meten en el búnker de Flanders, ¿no? Y echan a Flanders. Y entonces de pronto les cae el 20 moral de, ay, güey, echamos a Flanders y estamos metidos en su búnker y se salen todos tomados de las manos a morir con Flanders y al final ni siquiera se mueren, ¿no? Pero un poco estoy pensando en esa escena, o sea,
a qué Flanders estamos echando, dónde nos estamos refugiando, y no sé, me recordó bastante ese capítulo, y ya. Y ciertas paradojas éticas, ¿no? O sea, que son imposibles de rebasar. Pienso, un amigo mío que también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, se llama Sergio Hernández, me hizo este comentario que no había pensado con suficiente claridad, pero creo que es algo que circula mucho, y es lo caro y lo privilegiado que implica ser hoy día un sujeto éticamente o políticamente comprometido. O sea, porque no solamente implica una dimensión de formación, sino pensemos, por ejemplo, en la gente que que consume todo en términos de trade fair o estas como de intercambios justos, o veganos, o ir a comprarles a los productores, o comprar únicamente ropa que no está mediada por explotación. Todo este imaginario sobre una mejoría ética de la forma de vivir. Y claro que es algo que tendríamos que incentivar y que promover, pero lo cierto es que esto a veces puede ser inaccesible en términos materiales, o sea, en términos de habitabilidad o de circulación económica, o incluso a veces en términos de formación. Estas ideas a veces no circulan en todo tipo de estratos. Entonces, esta idea del ahora ético y políticamente comprometido también parece ser una suerte de privilegio de clases. Sí. Y bueno, o sea, decía que era una paradoja. Al final del día, no es algo que se pueda criticar per se, porque detrás de ello sí puede haber preocupaciones genuinas, más allá de la visibilidad o del status quo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y también están los hipsters y también hay esnobismo en todo eso, que es otro tema, ¿no? Yo quería regresar a la inquietud de José Pablo. ¿Cómo se están reconfigurando nuestras sensibilidades? O sea, es algo como muy profundo. Cuando yo comenté la película del Joker en la Ibero, lo que decía que me preocupaba es estar constatando que la situación tan brutal que vivimos y nos informamos estaba como deteriorando nuestra capacidad de empatía. O sea, estaba surgiendo eso que llaman los psicópatas integrados, etcétera. O sea, todo una... es lo que ocurre en la película, ¿no? Es de tener empatía a toda una serie de circunstancias sociales que te llevan a la pérdida de empatía. Entonces me preguntaba yo ahorita que sacó el tema José Pablo de cuál va a ser la sensibilidad hegemónica, el imperativo, qué sentimientos van a ser permitidos y cuáles no. ¿Cómo se puede ir reconfigurando nuestra sensibilidad? O sea, ¿cómo tenemos que tener cuidado nosotros de la reconfiguración de nuestra sensibilidad? Además, me surgió esa inquietud que está relacionada con cómo nos vamos a abrazar después, que está relacionada con N número de experiencias emocionales que estamos viviendo, ¿sí? De las nuevas formas de corporeidad o incorporeidad, etcétera. Ya me voy a tener que ir porque tengo deber. Ya les dije la vez pasada que tarde o temprano uno se vuelve una esposa abnegada, compañeras, ¿eh? Entonces, voy a ver a mi esposo, que además ha andado delicado de salud. Es un placer platicar con ustedes. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado. De veras, lo disfruto muchísimo. Son un grupo maravilloso. Aprendo muchísimo. Y bueno, me quedaron más cosas. Entre otras, de Cuauhtémoc, ¿sí? No entendí el nombre de la entrevista con el resto. No, la negociación de las violencias. Creo que tampoco es tan... Sí, yo creo que está un poco sobrepuesta la noción de violencia sobre la de
la subalternidad, ¿no? O sea, Ok, al final del día el subalterno, alguien que probablemente esté violentado claro. en muchos aspectos, pero es algo que no trabajan, es que faltan dos partes de la entrevista que no vienen como ya en este compendio, y que por otro lado, a mí me interesaba problematizar un poco más esta visión general. Sí, ok. Bueno, Pero yo gracias. también, ¿Eh? hasta luego, muchas gracias a ti. Yo también quería Gracias, agradecerles Maru. por Muchas veces. invitarme a pensar este texto con ustedes y de alguna manera a desmembrar los diferentes tonos y problemas que uno nunca termina de ver en trabajo individual. Entonces, creo que tenían levantada la mano tú, Luis, ¿verdad? Sí, pero creo que primero Yami, o no sé si primero, pero bueno, mejor Yami. Ah, bueno, yo solo como que me quedé pensando en esto igual de los deseos que vamos a tener. No sé, me quedo pensando mucho como en toda esta moda de, ay, yo soy viajero y amo viajar y que a la larga se termina convirtiendo como en un rollo bien colonizador y que pues desplaza lo local. Y no sé, o sea, como que también me toca leer como mucha gente que dice como de la pandemia lo más difícil de todo ha sido como dejar de viajar y así como, ah, no, pues estás sufriendo un buen amigo. Pero, pero no sé, o sea, como que también lo relaciono con la pandemia y me pongo a pensar como en cómo va a mutar ese deseo, que ahorita pues es como un deseo bien hegemónico, mucho se dice como de que en épocas pasadas el deseo, por ejemplo, de las mujeres era como ser mamás, casarse, etcétera. Y ahorita el deseo de las mujeres ha mutado como a querer viajar y explorar el mundo. Y entonces, si lo relaciono como con la pandemia, ¿cómo podría mutar ese deseo? O no sé, ¿cómo se pensaría lo hegemónico ahí? Y ya. Pues no sé si tendría que responder yo o alguien más. Pues si quieres decir algo. Sí, adelante. Bueno, no, que igual, o sea, con esto que decías de las paradojas éticas, también como me gustaría enfatizar en la noción que toma la propia Spivak de crisis, ¿no? Poner en crisis. Pero también, digamos, y esto creo que sí está en alguno de los escritos compilados en Sopa de Wuhan, no sé si sea el de Bifo, pero hay una cosa que sí me gusta por ahí de los riesgos también, de cómo la naturalización de la muerte masiva, y digamos, yo lo sacaría también de la pandemia y lo pondría en situación cotidiana también, cómo esa naturalización de la muerte en masa puede trabar, no sé si anular, pero puede trabar y poner en crisis al propio pensamiento crítico. Eh, entonces, como también estar muy alertas ahora, que como está este discurso biológico, bueno, no biológico, biologicista, malthusiano incluso, de que no es que las muertes son, pues nos escapan, ¿no? Van más allá de lo que podemos y son, pues es la naturaleza, es el virus. Eh, y esa naturalización también, cómo está moviendo, sí, las sensibilidades, los discursos, etcétera. Entonces, como estar muy con ese ojo, ¿no? Porque los discursos naturalizados, biologicistas, suelen ser de los más fachos, ¿no? Como por ahí también salía el concepto o sea, no aquí, sino en redes y en general de ecofascismo. Sí. Y bueno, eso nada más. Me recuerda también lo que dices, bueno, rescatando un poco como el ambiente de las últimas participaciones, esta cuestión que creo que lo comentaba José Pablo, y que es muy, muy, muy difícil de visibilizar,
sobre, de entrada ni siquiera tenemos tan claro cuáles eran los diferentes tonos de eros social que había. O sea, tenemos como ciertos imaginarios al respecto, ¿no? Cómo se investiga la imagen del desear estar en lo social, porque de entrada lo vemos estratificado y disperso, o en todo caso en una, ¿cómo decirlo? En una constelación desigual de posiciones, ¿no? Y de lecturas de qué significa lo social. Pero después de esto, yo creo que viene no solamente una puesta en crisis de esta dimensión erótica de lo social, sino también sus posibles concreciones. Realmente tenemos que estar un poco a la expectativa y creo que no está mal estar ahí pensando el día a día, porque tratar de ser precavido al respecto, o sea, y tratar de calcular el daño o el orden por venir, puede ser muy fascista. O sea, decidir, bueno, entonces ahora solamente me vincularé de esta forma y tal cual con este tipo de personas. No es que no pasara, pero si esto es el antecedente, es claro que además, considerando el tipo de manejos ideológicos que suele haber en los discursos más amplios de la comunicación y de las redes sociales, hay que estar justo muy al tanto respecto de qué es lo que nosotros mismos estamos deseando, ¿no? De ese porvenir. O sea, ponerse un poco ahí no en crítica ni en crisis, pero en un estado de inquietud y de receptibilidad respecto de lo que estamos sintiendo y deseando. O sea, un poco de aproximación, de abrazar lo que sea que estamos sintiendo, incluso esta angustia, sin volverla el paradigma, pero también, o sea, se me ocurre de tener un poquito de sospecha sobre de dónde vienen estos deseos, ¿no? Porque yo creo que todos lo hemos pensado en este momento, mi deseo de supervivencia en este momento está por encima incluso de muchas cuestiones sobre la dignidad del vivir, que pues bueno, ya lo hemos platicado en la sesión. Pues bueno, no sé si hay algo más por continuar. Yo también me tengo que retirar, pero no quiero agradecerles a todas y cada uno, pues por sus comentarios y por compartir la lectura, y a Luis por invitarme. No, pues también gracias a ti, Gui, por aceptar, por acompañarnos, por recomendarnos la lectura. Y pues, ahí si quieres, si puedes caerle próximos viernes, así, pues estás completamente invitado. Claro que sí. Un honor. No, un honor para mí, de verdad. Qué bonito grupo de trabajo.